el día de ayer hubo una actividad bien interesante en el aula magna de nuestra Universidad de la Frontera que convocó a investigadores y que estaba dirigida a público en general, ¿cierto? Y a quienes se interesaban por el recurso hídrico. Yo le comentaba que usted lo adelantó la semana pasada porque algo estuvo conversando de eso y más. El día de ayer se realizó un seminario importantísimo que vamos a estar profundizando sobre eso, organizado por el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, en alianza, por supuesto, con nuestra Universidad de la Frontera. Varios temas sobre la mesa, el tema de, por supuesto, accesibilidad al agua potable en los APR, estas organizaciones, ¿cierto?, que cumplen un rol fundamental para llegar con el vital elemento a los hogares en el sector rural. Además, en la agricultura, bueno, varios temas, varios puntos, entre los que se consideraron, ¿cierto?, tiene relación con el cambio climático, cómo ha afectado precisamente esta situación al poder acceder al recurso hídrico. Tenemos algunas declaraciones que vamos a pasar a revisar de inmediato de profesionales que estuvieron en aquella actividad, y posteriormente vamos a profundizar en un área específica que está a cargo además de una académica e investigadora de nuestra Universidad de la Frontera. Revisamos. Que estamos viendo claramente el impacto del cambio climático en varios frentes. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los grandes incendios que tenemos el verano. Ustedes han tenido parques nacionales, el de Villarrica, Huerquehue, que hemos tenido incendios, hemos perdido estas araucarias que tanto queremos, pero también hemos tenido una baja en el río Cautín, en su caudal. Y por otro lado, vemos que las zonas cultivables, ¿cierto?, tenemos escasez para los cultivos que estamos teniendo, y que evidentemente necesitamos agua en la época en que los cultivos están creciendo, época de primavera, verano. A pesar que la temporada de cosecha, ¿cierto?, del trigo fundamentalmente se atrasó algunas semanas por las lluvias del mes de diciembre, sigue siendo necesario el poder acceder al recurso hídrico. Vamos a hablar de esto de inmediato con la doctora María Cristina Dietz. Ella es académica de nuestra Universidad de la Frontera y además investigadora del CRIAM, de este Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. La vamos a invitar, por favor. Profesora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Miguel Ángel Carrillo en el estudio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Miguel Ángel. Usted fue parte ayer, ¿no?, de esta actividad allá en el aula magna de nuestra Universidad de la Frontera, profundizando un área específica en la que usted ha desarrollado por bastante tiempo. A ver si nos puede contar un poquitito de qué se trata. Bueno, de todas las áreas que nosotros desarrollamos, hay que destacar algunas en las cuales participamos más activamente en CRIAM. Una de ellas, por ejemplo, la producción de un biofertilizante, aprovechando residuos agroindustriales que se generan en la región de la Araucanía. Ahora, esto pensando, ¿cierto?, en esta situación de cambio climático que venimos viendo ya algunas consecuencias o impactos negativos desde el año 2010, incluso antes. ¿Cuánto podría beneficiar, ¿cierto?, estos elementos de alguna u otra forma, recogiendo elementos que ya fueron utilizados? Bueno, en realidad beneficia de varias formas. Una de las más importantes es que estos materiales modifican las características físico-químicas de los suelos, también las características biológicas, incrementando, por ejemplo, la capacidad de retención de agua, que es lo más importante asociado al contexto del cambio climático. Es decir, nosotros podemos producir la misma cantidad o mejor cantidad de material vegetal, por ejemplo, utilizando estos compuestos que provienen de residuos agroindustriales. Cuando hablamos de residuos agroindustriales, ¿hablamos de qué, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos residuos que se generan en carboncillo, por ejemplo, en calderas de biomasa de muchas empresas. Tenemos cascarillas de cebada, de avena, que se generan en la actividad también agrícola. Tenemos acerrín, que se genera, por ejemplo, en los aserraderos. Tenemos también una parte muy importante que son las tierras filtrantes o tierras de diatomea, que se utilizan en la purificación de jugos o también de la producción de cerveza, por ejemplo, que son materiales que contienen un enorme potencial para, al formularlos de la forma como nosotros los hacemos y presentarlos en un envase, diríamos, que sería granular, similar a lo que uno puede obtener en el comercio. Eso tendría muchos beneficios para poderlo aplicar, por ejemplo, en el cultivo, en viveros, que también es un lugar importante, en el cultivo de plantas, en el cultivo de hortalizas, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia, cierto, de estos productos
más tradicionales, por decirlo de alguna forma, que como usted lo dice, están en el comercio aparte de su de ser algo más amigable con el medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Se puede producir lo mismo o incluso más, por ejemplo? En términos de productividad vegetal se puede producir más, sin duda ninguna, porque estas son materiales que complementan muchas veces la enmienda, o los fertilizantes que nosotros podamos agregar, reemplazando parte de los fertilizantes químicos. Por otro lado, también lo que interesa es que la producción se mantiene. Yo mostré, por ejemplo, ayer unos ensayos experimentales que hemos hecho con lechuga, en el cual la lechuga crece de la misma forma y mejor cuando, debido a la aplicación de estos materiales, consigue producir lo mismo con la mitad del consumo de agua. Esto significaría, bueno, mejorar o hacer del recurso hídrico algo más eficiente, ¿no? Utilizarlo de forma más eficiente. Además de, por ejemplo, quizás igualar o mejorar la productividad. ¿Qué falta, profesora, para poder de alguna u otra forma llevar esto a algo a gran escala, ¿no? ¿Qué falta todavía? ¿Cuál es la piedra de tope? ¿Seguir desarrollando? ¿Todavía hay algunas cosas que faltan afinar por ahí, por decirlo de alguna forma? Bueno, lo primero es dejar de decir que son residuos y poder considerarlos como materia prima o sustratos para la formulación de otros productos. ¿Ya? Eso es una de las cosas más importantes. Y en segundo lugar, que también alguna empresa o varias empresas se atrevan, por así decir, a decir, bueno, vamos a tener esto a un nivel de escala productiva y lo vamos a comercializar. Nosotros como universidad obviamente no podemos comercializar estos productos, pero sí tenemos todo el know-how y la tecnología para traspasarlo y transferirlo al sector productivo. Ahora, esto tendría, si llega a concretarse, ¿no? Si es que hay una empresa que se atreva, sería darle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí me va a disculpar el chilenismo, pero darle el palo al gato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, sí, algunas empresas ya están dándose cuenta de esto, inclusive empresas regionales, lo que es muy importante, pero falta, por así decir, que yo no pienso siempre en las grandes empresas, pero también en empresas pequeñas, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de los pellets. Cuando no había la estufa pellet, el aserrín quedaba por ahí. Resulta que ahora no hay aserrín. ¿Por qué razón? Porque el aserrín se usa y con mucho beneficio justamente para formular pellet y combustionarlo. Entonces, con los materiales estos, que, insisto, me cuesta decirle residuo porque sabemos el potencial que tienen, se puede formular muchas cosas. Nosotros podemos formular, por ejemplo, biofertilizantes o bioenmiendas, como se le puede llamar, adecuados a cada cultivo, adicionándole, por ejemplo, microelementos necesarios para. No es lo mismo una lechuga que un trigo, ¿ya? O no es lo mismo una lechuga que un frutal. Entonces nosotros podemos formular estos compuestos utilizando como base los residuos agroindustriales. Profesora, si seguimos en esta lógica, ¿no? De, como lo decía usted, quizás mirar eso todavía como residuo, como elemento que ya se utilizó y ya no sirve. ¿Qué impacto podríamos tener considerando la situación que vemos, cierto, de cambio climático, que ya ha tenido algunas consecuencias importantes en el aumento de la temperatura, por ejemplo, hacia nuestra región y seguir avanzando hacia el sur? ¿Qué otras consecuencias podríamos tener, ¿no? Si seguimos mirando aquellos elementos como residuos? Bueno, si nosotros seguimos enterrando, por así decir, estos materiales, y en eso también incluimos todos los residuos vegetales que se producen a nivel domiciliario o en las ferias, por ejemplo, vamos a aumentar el problema del cambio climático, porque eso, si yo lo llevo a un vertedero, por ejemplo, eventualmente va a producir metano, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, el hecho de aprovechar estos materiales, estamos solucionando varios problemas en el fondo. ¿Ya? Es decir, para la pequeña y mediana agricultura, que ellos mismos inclusive, sin llegar a tener una tecnología tan desarrollada, también pueden aprovechar estos residuos. También nosotros solucionamos problemas porque la empresa en general tiene que disponer muchos recursos para poder llevar estos materiales y dejarlos enterrados en un vertedero o en un relleno sanitario, y por lo tanto el tema del efecto del cambio climático también está asociado a la generación de gases de efecto invernadero, y esos se producen aunque esté muy bien manejado un relleno sanitario, peor aún si fuera un vertedero. ¿Ya? Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas desde el estudio. Sí, lo hemos estado conversando con la invitada respecto de este tema y sin duda, como ella bien lo dice, hay conductas del ser humano, hay conductas de nosotros que hacen que la seguridad hídrica se ponga en riesgo. En conclusión, con este seminario, se advierte que de no cambiar esas tendencias, esas costumbres
Cristian, la seguridad hídrica estaría bastante complicada. Pregunta Miguel Ángel Carrillo desde el estudio, profesora, sí, en base a las conductas que tenemos, ¿cierto? Hablemos de seres humanos y todavía ver aquellos elementos como residuos, por ejemplo, ¿cierto? Lo que decía usted. ¿Está en riesgo el recurso hídrico a mediano plazo, por ejemplo? Bueno, yo creo que el recurso hídrico está en peligro desde varios puntos de vista. O sea, no solamente el hecho de que nosotros acumulemos materiales y no los utilicemos, sino que también el mal uso, el exceso de uso, la falta de tecnificación también es importante, y todo eso hace con que el recurso hídrico esté un poquito en peligro, dado a que nosotros mismos no somos capaces de cómo retenerlo adecuadamente, de cómo administrarlo adecuadamente para que no se pierda. Yo siempre digo, nosotros en la cordillera tenemos mucha agua acumulada, como nieve, y resulta de que en un par de horas llega al océano y ya pierde su calidad de agua dulce. Entonces eso es una cosa que tenemos que ver cómo, por ejemplo, propiciar la infiltración, como se comentó ayer en el panel también de discusión, cómo las pequeñas agriculturas pueden tener sus propias, llamémosle piscinitas o piscinones donde puedan acumular agua, lluvia, y hay varias formas de cómo proteger el agua en realidad, ¿ya? No esperar que siempre uno dice que el agua caiga del cielo y bueno, y por aquí pasó y se perdió. No, yo creo que tenemos que ser bastante inteligentes en cómo administrar eficientemente el agua. Ayer se vio en el seminario que no es muy fácil porque antiguamente era simple, se colocaba un canal, ¿no es cierto? Se recogía el agua, se construía un acueducto, etc. Esta agua recorría muchos kilómetros, pero no había intervención, prácticamente, como quedó muy claro ayer. Por ejemplo, ahora tenemos normativas, leyes, reglamentos, comunidades, personas que pueden verse afectadas positiva o negativamente, y todo eso hay que tenerlo en consideración. Pero creo que sí podemos solucionarlo, o por lo menos colaborar en solucionarlo. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, se hablaba precisamente de lo que usted decía, de la construcción de estos, al menos embalses, ¿no? Para de alguna u otra forma mantener agua ahí, pensando en los meses más complicados, que son de noviembre por lo general, ¿cierto? Hasta marzo, sobre todo en procesos de primavera, cuando se necesita bastante agua para el crecimiento de los cultivos. ¿Estamos todavía a tiempo, profesora? ¿Podemos todavía hacer algo? Obviamente, si no tuviéramos esperanza, estaríamos un poco desesperados. Siempre hay posibilidades. Y yo digo que no siempre tenemos que pensar en las grandes tecnologías. Nosotros tenemos que hacer cosas. Yo, por ejemplo, en mi casa recojo agua del tejado y la uso para regar las plantas o eventualmente cuando me quedo sin luz, porque como tengo un pozo, me quedo sin luz, me quedo sin agua. Entonces, muchas acciones pequeñas, simples, que cada uno tiene que hacer o puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, las piscinas que usamos en el verano, de estas de plástico, perfectamente las podríamos guardar, o sea, no guardar en la caja, sino que dejarla para acumular agua en el invierno, y en la primavera-verano la ocupamos para regar, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay muchas alternativas que sí se pueden hacer. De hecho hay construcciones que son, bueno, un poco a otro nivel, pero en donde la parte subterránea de las construcciones son grandes depósitos de agua, ¿ya? Y eso es súper importante porque ahí yo tengo un agua que, bueno, obviamente tenemos que ver si va a tener la calidad potable o no, que eso es otra historia, porque tenemos que cumplir con nuestra normativa, que es bastante exigente y buena, que es la normativa 409 de calidad de agua para consumo humano, pero sin embargo nos sirve para regar o nos sirve para tener otras actividades en el cual nosotros no tengamos que depender de que alguien nos tenga que traer.